Bueno, hola chicos, muy buenos días. Todavía aquí alcanzamos a estar antes de las 9. Eh, bueno, la clase de hoy vamos ya a cambiar de tópico. Vamos a pasar a un nuevo algoritmo, a un nuevo método de la física estadística computacional. ¿Ya? Así que, bueno, este método se llama Particle Swarm Optimization o optimización por enjambre de partículas. ¿Ya? Se llama así porque está hecho en base a cómo las abejas se dedican a buscar alimento en lo distinto, en el espacio, ¿ya? En los campos, donde vivan las abejas. Entonces, eh, bueno, primero les voy a contar que este algoritmo, este Particle Swarm Optimization, justamente hace esta réplica de cómo las abejas están buscando su alimento en el espacio. No sé si lo alcanzan a ver acá en la izquierda, al lado izquierdo inferior, tenemos Sí, sí se ve. un ejemplo de partículas que se están moviendo. Entonces parten desde una posición inicial ahí, y luego empiezan a evolucionar hasta que encuentran un mínimo, ¿ya? Probablemente ese sea el mínimo más mínimo que encontró el enjambre. Entonces, lo que aquí describen, lo que tratan de describir con esta imagen, quizá se la voy a agrandar un poco para que sea más ilustrativo. Ajá. Es que si ven acá tienen una función con varios mínimos, ¿ya? Todos esos círculos supongamos que son como o cerritos o valles, o montes o valles de una manta que está ahí en dos dimensiones. Entonces, hay mínimos y hay máximos en diferentes partes, ¿ya? Y en particular ustedes quieren encontrar los mínimos. Si vemos ahí de acuerdo al mapa de calor, a la leyenda que nos entregan sobre cuántos son los valores, el -5 es el azul más oscuro, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el azul más oscuro, claro, justamente está ahí donde vimos que ya convergen eh, de hecho, mira, si lo pego, a ver, hago una nueva diapositiva, aquí la agrandamos, y así conversamos con él moviéndose. Ahí. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Como vemos, este -5 la parte más azul, sería el mínimo global. Entonces, claro, si uno trata de ocupar diferentes métodos, ¿ya? Para encontrar mínimos, como los más básicos que a uno le enseñan, como Newton-Raphson, método de salto de la rana que dicen. Entonces, todas esas técnicas muchas veces lo que hacen es ir evolucionando paso a paso el movimiento de una partícula, ¿ya? De un valor X que va a ir cambiando. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una función con muchos mínimos y muchos máximos, es muy probable que si nosotros partimos en algún punto en particular, por ejemplo, hubiéramos partido acá, ¿ya? Cerca del 2,-3, nos hubiéramos quedado atrapados a lo mejor en este mínimo, que es un 5, que dentro, alrededor de todo este espacio, es el valor más bajo que hay. ¿Mm? Pero en todo el espacio existen mínimos mucho menores. Entonces, Eh, lo que ocurre acá es que uno quiere poder recorrer este espacio, recorrer este plano, esta manta, con todos sus montes, sus valles, y encontrar, por ejemplo, en este caso, si es un mínimo, el punto más bajo que existe, sin quedarme atrapado en alguno que diga, oye, este es muy bajo alrededor de acá. Ya, pero mira, muy lejos había otro punto más bajo. Entonces, ahí es donde se replica este comportamiento de cómo las abejas buscan alimento en el espacio. Entonces lo que uno hace es programar estos diferentes X que se muestran ¿m? Acá, que se llaman las partículas. En este caso las ponen mira, de manera ordenada sobre todo el espacio para que esté todo ya barrido. Ya, eso lo vamos a hacer también. Y se hacen evolucionar de manera aleatoria, como se moverían las abejas en el espacio, pero cada partícula, cada abeja, tiene dos informaciones
muy importantes para su dinámica, para saber hacia dónde se tiene que ir moviendo, que son el mínimo local, que es el mínimo que ella conoce, ¿ya? Yo como abeja moviéndome en el espacio, sé que por aquí hay comida y es la comida más bacán que conozco. Entonces sé que ahí hay comida, pero igual estoy buscando si encuentro más comida alrededor. Y existe también el mínimo global, ¿ya? Donde ellas como a través, no sé, de alguna feromona, sería falso que le dijera a través de su antena, porque no sé si funciona así. Pero probablemente, claro, quizás sí, pero no algo, bueno, ellas se comunican, ¿m? Entonces, cuando se comunican estas abejas, se dicen también el mínimo global. ¿Qué quiere decir eso? Ellas saben cuál es el lugar donde más comida hay entre todas ellas mismas que han buscado. O en este caso de estas partículas, de la gráfica que ustedes están viendo, lo que nosotros podemos conocer es eh, el mínimo más mínimo que ha recorrido alguna de las otras partículas. Entonces sería el mínimo global. Y la forma de implementar esto es bastante, yo creo que en general es sencillo el algoritmo, pero tiene harto variación que uno le puede ir haciendo, principalmente porque esto es una dinámica más bien aleatoria, pero con dos atractores, ¿ya? Con dos puntos que van a hacer que nos estemos yendo hacia ellos, ¿ya? Que son este mínimo local y este mínimo global. Entonces, tenemos una evolución por movimiento aleatorio con un potencial que, bueno, con dos potenciales, estos son dos potenciales que atraen las partículas. O podría decirse que un potencial con dos puntos atractores, pero bueno, tenemos dos puntos que están atrayendo. Entonces, la posición de cada partícula se da mediante esta ecuación, que esta es la ecuación, yo creo, de evolución típica que ustedes conocen. La posición I, o sea, la posición késima va a ser la posición k-1, donde estaba antes, más la velocidad, ¿ya? Entonces ahí vamos a saber la posición de la partícula. Entonces yo para saber dónde va a evolucionar el siguiente paso, tengo que saber solo dónde está ahora y agregarle la velocidad, o sea, sumarle esta velocidad y voy a tener el paso. Eso pasa porque aquí debería ser un b por t, pero estamos haciendo que los pasos sean un 1, entonces no hay una t, es un 1. Y por eso se ve así como x más b. Para que no les haga ahí ruido el tema de las unidades. ¿Ok? ¿Se entiende esa ecuación, cierto? Es una evolución estándar. Sí, 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 Perfecto. sí se entiende. Y la velocidad de cada partícula, vamos a arreglar esto al tiro. La velocidad se da por esta ecuación, ¿ya? Es una ecuación ya más larga, pero que incluye la velocidad anterior, ¿ya? La velocidad anterior por un omega, ¿ya? Donde omega es una constante, así que va a ser el peso de la velocidad anterior finalmente. Yo puedo hacer que esa velocidad anterior sea, o sea, un 20%, un 30%, ¿ya? Es un ponderador este omega que tenemos acá. Igual que este C1 y C2. Entonces, omega, C1 y C2 van a ser ponderadores de distintas variables que tenemos para entender la dinámica de cada partícula, ¿ok? En particular de la velocidad. Entonces, omega va a decirnos cuánto va a ser la ponderación de la velocidad anterior. Luego C1 va a indicarnos cuánto es la ponderación del mínimo local, ¿ya? Acá hay un XL, ¿ya? ¿Y esto qué nos dice? C1 por R va a ser un número aleatorio entre 0 y 1, ¿ya? Esto agrega un factor ahí aleatorio para que no se vayan solamente al mínimo global o solamente al mínimo local, ¿sí? Para que no se queden atrapados en ninguno de los dos. Entonces, lo que se hace es que se genera este número aleatorio R. Entonces, C va a ser el ponderador de cuánto va a pesar el mínimo local, ¿ya?
Después vamos a tener el mismo término con el mínimo global. Entonces va a ser el ponderador de cuánto, C1 va a ser cuánto pesa el mínimo local y R1 va a ser un número aleatorio que también le va a entregar una ponderación adicional a este mínimo local. Y por otra parte, el C2 es el ponderador del mínimo global y va a entregar una eh, también y va a tener un R2, que es este número aleatorio que también va a entregar una ponderación. Va a multiplicar este C2 para el mínimo global también. ¿Ok? Bueno, y aquí XL es el mínimo local y XG es el mínimo global. ¿Mm? Y el procedimiento que vamos a realizar ahora es el siguiente. Nosotros vamos a inicializar las posiciones de las partículas en el rango del espacio a evaluar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner todas las partículas en el espacio en algún rango que vamos a definir, ¿ya? En general uno define un mínimo y un máximo. Puede ser por dimensión, pero lo importante es que exista un mínimo y un máximo. Entonces, este mínimo y máximo va a ser, por ejemplo, en este caso de la gráfica anterior. Ahí. Sería, no sé, 3 y menos 3 y el otro lado sería 3 y menos 3 también. Entonces, esos serían sus límites. Entonces aquí, como les mostré, yo le ponía, posicionaba las partículas ordenadas para que quedaran sobre todo el espacio y empezaba a recorrer. En realidad no es necesario, no es obligación hacer eso. Sí es súper recomendado porque es más efectiva la búsqueda, pero también podría inicializarlo de forma aleatoria, como prefieran. Si no tienen tantas partículas, a lo mejor para ordenarlas en el espacio de buena forma, mejor quizás sea más eficiente eh, inicializarlas de forma aleatoria. Em, bueno. Y entonces, luego de inicializar las partículas, vamos a evolucionar las partículas de acuerdo a las ecuaciones indicadas, que son estas. Entonces, pusimos esta posición inicial, que sería, no sé, x de k-1, que sería x0 k-1, y queremos saber cuánto es x1. Entonces x1 va a ser la posición anterior más una velocidad. Ya. Y esta velocidad va a ser dada por una velocidad anterior, que, o sea, vamos a tener que igual inicializar una velocidad inicial, una velocidad cero, entregarla también. Y este C que le dijimos que era constante, R vamos a generar un número aleatorio. Vamos a evaluar toda esta ecuación, ¿ya? Aquí X local es un valor por cada partícula, o sea, cada partícula tiene un mínimo local. Y el mínimo global, donde también es, bueno, donde no es un valor por cada partícula, sino que son, es solo uno, es solo un valor, un vector ahí que es este mínimo global. Entonces, la hacemos evolucionar un paso de acuerdo a estas ecuaciones y si una partícula encuentra un mejor mínimo local, esa partícula va a actualizar su mínimo local. Pero al mismo tiempo, o sea, luego de eso, si esa partícula se da cuenta que ese mínimo local que encontró es menor que el mínimo global, o sea, es menor que todos los demás, menor que cualquier valor menor que todos los demás encontraron, entonces tiene que avisar a todas las demás. Entonces, el mínimo global pasa a ser este mínimo local que encontró esta pareja, ya, esta partícula. Entonces ese es el juego y ahí se actualiza el mínimo global y ahí todas empiezan a ir hacia allá también. Entonces ahí se va entendiendo más o menos cómo las abejas buscan alimentos. O sea, empiezan a recorrer el espacio, cuando alguna encuentra algo, le avisa a las demás, empieza a buscar alrededor de por donde ya encontró para no irse al mínimo global siempre, pero se encuentra que hay mucho más alimento que el que todas conocen, le avisa a las demás y ahí todas van hacia ahí. Entonces ahí van recorriendo este espacio y encontrando alimentos. Y finalmente volvemos al paso 2. Entonces ya después de que se evolucionan, se actualizan lo mínimo local y global.
se vuelve al punto de hacer evolucionar las partículas. Generalmente, bueno, creo que aquí sería bueno quizás agregar un paso extra antes de volver al paso 2 y es evaluar función en mínimo global. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a evaluar la función en en el mínimo global. Entonces, ¿para qué? Para que en cada paso vayamos viendo que esta función se va acercando a su mínimo, o al menos va disminuyendo su valor, como lo haría la energía cuando veíamos este modelo de Ising. Aquí también deberíamos ir viendo que se va reduciendo una cierta cantidad. Bueno, vamos a proceder a programarlo, así que cuéntame si tienen dudas para para abrir el Jupyter Notebook y empezar a jugar. Eh, Ahí en la posición, en la ecuación de la posición, el k Ujú. menos uno es la posición en el paso anterior, ¿o no? Claro, exacto. Ya, ya. Y me imagino que este algoritmo es como bastante potente como para sacarse los puntos de silla, ¿o no? De las Exacto. funciones, Defi- porque si consideramos como que hay varias partículas y una está más abajo del punto de silla, Ujú. entonces Va a inmediatamente tener reconoce que, inmediatamente reconoce que. que es un punto de silla, que tiene que bajar. Claro, exacto, exacto, exacto. Va a ocurrir naturalmente cuando es como que una abeja encuentra comida, alimento, claro, se queda ahí, pero si otra encuentra mucho, mucho, podría llegar a un punto en el cual termine yéndose para allá. Claro, claro, ya. ¿Y Entonces, por eso, cuáles serían como las desventajas así como del algoritmo? eh, bueno, en general este algoritmo, no, por ejemplo, si nosotros, bueno, va a depender mucho del problema que ustedes quieran evaluar. En particular, este algoritmo va a tener desventajas porque requiere harto manejo de memoria. Ya, en este caso, nosotros estamos trabajando con poca información. Vamos a hacer un ejemplo bastante, yo creo, más bien sencillo para la potencia del algoritmo como en sí. Pero si tú quisieras, por ejemplo, trabajar, no sé, con un modelo de Ising, cada uno de las partículas tendría que evaluar no sé, un hamiltoniano, por ejemplo. Y Claro, eso, entiendo, hacerlo en entiendo. paralelo ya no es tan eficiente. Mejor en ese caso ya ir haciéndolo en serie. ¿Cachai? Ya, Como que ya entiendo. pero ahí como que en ese caso, claro, sería menos eficiente. Pero justamente es porque también el problema es diferente. Entonces, nosotros en el modelo de Ising y usamos Monte Carlo Metropolis Hastings para muestrear estados. ¿Ok? ¿Se puede Claro, usar Metropolis Hastings para encontrar mínimo? Sí. ¿Ya? Pero hay variaciones para realizar eso, que son, por ejemplo, ir reduciendo la temperatura a medida que se va simulando, y eso hace que el sistema converja hasta los mínimos. ¿Ya? Pero eso es una técnica que le llaman Simulated Annealing, pero eso es una técnica dentro del mismo Monte Carlo, se podría decir, para encontrar un mínimo. Pero por otro ya, lado, Particle Farm Optimization es un algoritmo creado para encontrar mínimo. Que está como que está hecho para eso, para claro, encontrar claro. el mínimo de una función. Entonces, son como dos familias de cosas y responden a problemas diferentes. Pero yo creo que es bien potente y es por lo sencillo que es, ¿no? Eso, porque dentro de todo, a pesar de que ya yo te puedo decir, vas a ocupar harta RAM procesando algo porque vas a tener que repetirlo muchas veces para hacer un paso solamente, para ver la evolución en un tiempo, guardar mucha información en el mismo tiempo, vas a tener que tenerla ahí mantenida. Entonces, eso te va a consumir harta RAM, pero
pero no, eh, pero claro, va a depender siempre del problema que tú quieras evaluar. ¿Ya? Y siempre podrías reducirlo hasta un tamaño chiquitito, quizás que sí se pueda. ¿Mm? La verdad es que yo creo que finalmente todo se usa. Como que, claro, hay algoritmos en los que no son eficientes en ciertos contextos, pero quizás es porque estás planteando la pregunta de una forma en que se está volviendo ineficiente. Entonces, siempre hay formas de darlo vuelta, ¿mm? Obtener un mínimo. Como te decía, usar Monte Carlo para obtener un mínimo es súper potente. Pero yo creo que este algoritmo es más potente, más rápido. Pero claro, para un sistema grande como el de modelo de Ising, es difícil encontrar ese mínimo. Imagínate, depende de todos los spins, entonces son, no sé, 100 variables. Claro, Harto, 100 variables. O n por n, no sé si son 50 o 2500 variables. A pesar de que tomen cl- valores uno y menos uno, tienes 2500 variables. claro, entiendo. Sí, pero es un problema interesante y hay que ir, claro, justamente con el tiempo uno van a ir viendo como su aplicación. Yo creo que ahora que lo implementemos, vamos a ver ahora como su potencia de trabajo. Y que, claro, la problemática va a ser otra. No es como el modelo de spines que nuestra problemática estaba más asociada a crear esta red y cómo se cambiaba un spin. Entonces, vamos a comenzar. Yo aquí tengo, ya me hice un mini torpedo. Estuve programando esto para hacer esto un poco más rápido. La verdad es que yo tenía este código hecho, pero en C++. Mira, se los voy a mostrar. Es muy cortito en C++. Aquí tengo un par de definiciones, pero no es largo. Definiciones y este es el código. Este es el procedimiento. Aquí está, se define la velocidad y un poco antes, la velocidad y la posición. Entonces estuve traduciendo ese código a, a Python, ¿no? Ustedes no sé si, bueno, si quieren les muestro cómo se traduce más o menos de C++ a Python, pero en realidad les voy a mandar igual el código en C++ para que lo vean. Entonces lo primero, nosotros, como vimos aquí, dice que vamos a, bueno, inicializar las partículas en el espacio que se va a evaluar. La verdad es que como aquí no hay no hay una, no es tan, no hay un espacio que sea como el del modelo de Ising, que solamente toma valores uno y menos uno, las posiciones de las partículas finalmente van a ser vectores que yo voy a evaluar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí yo voy a definir todas las constantes que vamos a trabajar, siempre pongo eso al inicio del código. No es necesario, podemos ir viéndolas una a uno después. Y las, las variables van a ser las siguientes. La dimensión en la cual voy a estar trabajando. ¿M? También podría buscar que el programa la reconozca, pero como un ejemplo inicial vamos a poner nosotros la dimensión. Es decir, si trabajamos una función que vive en un espacio R3, sería dimensión 3. ¿Ya? Depende de la variable X y Z. Si así trabajáramos, no sé, con una función X de T, por ejemplo, solamente, sería dimensión 1, porque solamente depende de T. Entonces, por otra parte, tenemos estas constantes que yo se las comenté que eran W, C1 y C2, ¿ya? Que son estos valores, que son los ponderadores de aquí, W, C1 y C2 son los ponderadores de cada uno de los términos. Y el error que yo, bueno, aquí uno siempre va buscando que esta función vaya convergiendo. Entonces va a haber algún momento en que va a estar en que va a estar esta información. Dame un segundito. No sé cómo silenciar eso. Ahí sí.
Entonces, el error, la idea es eso, como buscar una convergencia, ¿ya? Entonces, cuando ya el valor no cambia tanto más de esto, o si ustedes, no sé, pues, si ya supieran el mínimo de la función al que quieren que llegue, pero en general uno lo busca como en la convergencia, ¿ya? Que ya después de una cierta cantidad de evoluciones no disminuya de un cierto valor. También Y el punto... podría, Ujú. podría ser como un score, como un puntaje. Claro, claro, sí, podría ser como un score. Ya. Ujú. Finalmente, claro, yo le llamé error, pero como te decía, es una convergencia, es como alguna cantidad que vamos a definir para evaluar una convergencia. Por ejemplo, en el modelo de Easy nosotros podemos ir evaluando la energía en cada paso, o cada 1000 pasos, por ejemplo, vamos evaluando la energía, y si cada 1000 pasos, ya, cada 1000 cambios que hicimos, vemos que ya la energía no está variando en un orden menor a, no sé, 10 a la -3, ya, está cambiando solamente números más abajo de eso, ya lo paramos en la simulación, ¿no? O a veces ya se queda atrapada en esos valores y no hay más abajo porque, no sé, llega a un estado, no sé, como medio casi como estacionario, pero empieza a llegar a converger, pero se empieza a demorar cada vez más. Entonces ahí uno puede ir cachando. Pero esa es la idea. eh, que sea justamente un score, una cantidad para evaluar convergencia. El Ya. número de partículas va a ser una, bueno, nada, va a ser una, le puse uno aquí como un ejemplo, y estos límites que son el espacio, ¿ya? Le puse entre -10 y 10. Entonces, eso es lo primero. Y ahora vamos a proceder a definir las posiciones y las velocidades. ¿Ok? Entonces, bueno, la posición x de t vimos que dependía de dos cosas, de la posición inicial y de la velocidad inicial. ¿Ya? Yo lo tengo aquí programado y se lo voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Nosotros, esta posición en el tiempo lo que va a hacer, va a entregarnos todo el vector de la posición, ¿ya? Como todo el vector de la posición siguiente, cuando lo evaluemos. Entonces yo le voy a entregar la posición inicial, la velocidad anterior, la velocidad. Le puedo poner V0, si es que en realidad VT para ser más consistente con la ecuación. Y lo que va a hacer es entregarme para cada uno de las dimensiones, el valor de x0 más dt. ¿Mm? La verdad es que no sé si se entiende esto, ¿cierto? No sé si esta parte hay alguna duda con esta programación. La verdad es que este es el más sencillo de evaluar. ¿Mm? Bueno, ahí si tienen una duda me dicen. Pero lo único que hice fue que esta función lo que va a hacer es entregar una lista con la posición. Entonces hagamos un ejemplo, ¿cierto? Entonces supongamos que x0 es 0,0 y que la velocidad 1 es 1,1. Entonces lo que, bueno, 1,3 para que no sea tan trivial. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar aquí es que nos muestre x de t de x0, b1. Bueno, esto lo voy a poner aquí mejor. Ahí. Entonces ahí está, 1,3. ¿Mm? Lo evolucionó desde x0 a x1. Y podemos verlo aquí. X0, X1.
Y si hubiera tenido más dimensiones, también lo habría hecho. Ujú. Espérenme. Aquí entonces, si le agregamos más dimensiones, x0 y b1. Ah, es que le tengo puesto que dime es 2, pues. Sorry. Bueno, aquí le podemos poner esto que es automático, ¿cierto? Más fácil. Ahí. Eso vale el automático, es que lo tenía limitado a los que mostró. Ahí sí. Entonces, eso es la parte que hace evolucionar a XT. Y por otra parte, voy a comentar esto para que no perturbe el código. Vamos a definir la velocidad, ¿ya? Y la velocidad, definimos la posición, definimos la velocidad. Entonces definimos la velocidad y la velocidad era más compleja. Si se fijan aquí dependía de la velocidad anterior. Ya. Omega C1 y C2 son constantes, así que igual depende de ellos. Van a ser valores que vamos a tener que obtenerlos. ¿Ya? Pero depende entonces. Bueno, de omega C1, C2. Por otro lado, depende de la velocidad anterior. ¿Mm? Y por otra parte, del mínimo local, del mínimo global y de la posición actual. Entonces depende de hartas cosas. Velocidad anterior, posición actual, mínimo local, mínimo global, los números random y todas estas constantes. Entonces, lo definimos. Depende de eh, la posición, la velocidad, este mínimo local, mínimo global, los R, ¿no? Y podemos dejar aquí escritos. Lo voy a dejar arriba nomás, pero ustedes saben que aquí está, bueno, esta velocidad es la que depende finalmente de C1, C2 y de W. Estas variables son las que están acá, ¿no? En la velocidad. Entonces, la velocidad es exactamente igual a lo que a la implementación que vimos previamente, ¿no? Donde aquí lo que hacíamos es que a x de t le agregábamos para cada dimensión ese término, que era justamente este término de la ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la velocidad. Aquí yo la evalué antes y después la agregué, ¿ya? Pero si quieren, no sé, para que se parezca más el código, podemos dejarla automáticamente ahí. Y para que quede idéntico al anterior, para que no dependa de que nosotros le pongamos la dimensión y que lo reconozca sola, vamos a cambiar dim por lendex. Entonces, bueno, ahora que definimos esta velocidad, podemos evaluarla, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos previamente. Definimos un x0. Vamos a definir aquí un b0. En realidad este se llama x1. Le voy a poner para que quede bien correcto. De acuerdo a la ecuación que estábamos trabajando. B, I y x sub i. No es x sub i menos 1. Ah, no, b sub k y k sub... Ah, no, sí, k menos 1, perdón. No, estaba bien. Este es 0. Y el b es 0, sí. Entonces, x0, una posición inicial, una velocidad inicial, un mínimo local
que es un mínimo que conoce, y un mínimo global. Lo copio. Entonces voy a cambiar aquí el mínimo local, supongamos que el mínimo local que conoce es 0,302. Y el mínimo global que conoce es 0,010. Entonces ahora lo que buscamos es que nos entregue una nueva velocidad. Entonces esto igual va a depender de los R1 y R2, que van a ser dos números aleatorios. Aquí lo voy a poner de ejemplo. Dos números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, para eso ocupamos una librería que se llama random. No sé si lo recuerdan. Entonces, import random. Entonces aquí va a ser random.uniform 0,1. Ahí es. Entonces, esto que vemos acá debería ya entregarnos el B1. Entonces vamos a hacer que nos muestre B0 y B1. Entonces aquí le muestra B0 y después le muestra B1, que es una variación del B0, más o menos. Y este B1 es el que vamos a usar entonces después para evolucionar nuevamente en X. Y después con ese X vamos a cambiar nuevamente el B y así sucesivamente. ¿Ya? Como eh, eh, una dinámica tradicional, pero aquí la única diferencia es que este potencial va a ir cambiando por estos R, ¿ya? Va a volverse más importante o menos importante el mínimo local y global en cada paso de forma aleatoria. Voy a comentar esto. Ya. Entonces, ahora que tenemos definidas las velocidades y las posiciones, tenemos que pensar en las partículas, ¿ok? En las partículas que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué son las partículas? Son un vector con vectores en su interior, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí vamos a definir este mínimo global y vamos a decir las partículas van a ser una lista, ¿ya? Que va a tener la posición de cada, de cada partícula, ¿ya? Entonces va a ser una lista donde adentro va a tener varios vectores. Y además vamos a tener una lista de los mínimos locales, ¿ya? El mínimo local de cada partícula. Entonces cuando yo pregunto por el mínimo local de la partícula 3, que sepa que el mínimo local de la partícula 3 es ese, que es un cierto valor, también un vector conocido. Entonces primero vamos a inicializar los mínimos locales, porque lo que voy a hacer es inicializarlos igual a los mínimos globales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, for i in range, aquí vamos a poner entonces, vamos a ocupar esta variable que se llama el número de partículas. Para ir en el rango bueno, de 0 a de una partícula en realidad, va a ser una pura iteración en este caso, como está definido arriba. El
los mínimos locales, punto append va a ser este mínimo global. Entonces, si nosotros vemos este mínimo local, vemos que ese va de ahí. Si hubiéramos dicho que tuviera más partículas, se debería repetir eso. Entonces, por ejemplo, cuatro partículas. Ejecutamos esta parte. Ahí está. Cuatro partículas donde todos los mínimos locales de cada partícula es el mismo valor que el mínimo global. ¿Ya? Esto es solo para inicializarlo, ¿ya? No es que, bueno, no hay ningún problema con hacerlo. Si ustedes quisieran, podrían poner otros valores. En general, esta es como la forma más directa de hacerlo. Por otra parte, lo que nosotros ahora necesitamos llenar es la posición de las partículas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner partículas. Primero vamos a llenar un vector con puros números aleatorios, ¿ya? Entre el rango. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer for i por j, in range, dim, porque va a tener la misma dimensión que el mínimo global que se define, el mínimo global inicial. Mínimo global es un mínimo global inicial también, o sea, no es que sea el mínimo global. Solo que necesito dar un valor inicial para poder hacer evolución del sistema. Entonces, eh, em, por i in range o sea, por j en estas dimensiones, lo que vamos a hacer es ahí, ahí sí, ir llenando cada una de las partículas. Primero, con una variable temporal que le vamos a poner xtemp, por ejemplo, y aquí las vamos a ir llenando. Entonces, x-temp.append, y nosotros por aquí teníamos cómo se definía un número aleatorio. Y aquí le vamos a poner entre qué valores, entre los límites, entre xmin y xmax. Ahí. Entonces, esto debería inicializar cada partícula, ¿ya? A ese tamaño. Vamos a verlo con n igual 1, que para que no se me repita, y después vamos agregando más partículas. Yo me equivoqué, este era el len. Ahí, ¿ya? Entonces, esto lo que hizo fue llenar este variable xtem de puros números aleatorios, n veces, donde n fue este largo del mínimo global, que es el valor que ven acá. Se fijan, un vector aleatorio, que donde todos los números están entre ese rango que yo les di. Entonces, si yo quisiera que hiciera más partículas, por ejemplo, 4 5, ven que están ahí todas aleatorias. Entonces, esto le va a permitir inicializar las partículas de... eh, eh, las partículas.
Entonces, aquí finalmente vamos a poner partículas, punto append, y vamos a incorporar lo que acabamos de crear, que se llama x-temp, ¿ya? Que después se va a reiniciar, va a volver a llenarse y va a guardarse. Entonces después, en lugar de ahí hacer ese print, vamos a hacer un print acá de partículas. Y ahí está, ¿no? Un vector con todas las partículas adentro, donde sus posiciones iniciales son eso. Y esos son los mínimos locales de cada una de las partículas. Perfecto. Entonces, ahora, bueno, pareciera que ya tenemos, creo que todas las variables necesarias para poder evolucionar el sistema. Así que vamos a proceder a la parte de la dinámica, ¿ya? Así como en el Monte Carlo. Dinámica del sistema. Primero voy a hacer un for sencillo de una cierta cantidad de pasos. Esto después lo voy a cambiar por un while hasta que se logre una convergencia. Pero primero lo voy a dejar como un for para que sea, eh, para que sea más controlable cuando para, cuando sigue. Entonces n pasos igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en cada paso? ¿No? Veamos. Dice, tenemos que nosotros, primero, inicializar las partículas en el rango. Ya, check. Lo hicimos recién, ¿cierto? Inicializamos las partículas entre el rango que tenemos, que queremos evaluar. Luego, eh, ya. Evolucionamos las partículas de acuerdo a las ecuaciones indicadas. Perfecto, ¿ya? Y después dice, ya, entonces ya tenemos definidas las ecuaciones. Yo creo que vamos a poder hacerlas evolucionar entonces. Y luego dice, si una partícula encuentra un mejor mínimo local, esa partícula actualiza su mínimo local. Ya, nos falta algo todavía en este programa que no hemos visto, que es cuál es la función que vamos a minimizar. Entonces nosotros hasta ahora hemos trabajado todo en este sistema que tiene eh, aquí 4 dimensiones, así que lo voy a reducir a 2. ¿Ya? Voy a poner aquí un 2, aquí un -1, voy a poner un valor, y ahí se reduce todo a 2 dimensiones. Vamos a... Entonces, ahí vemos que ahora todo es en 2 dimensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de minimizar una función que es en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, primero vamos a definir la función que queremos minimizar. Dimos función a minimizar. Entonces, le vamos a poner func, por poner un valor, por ejemplo, y va a depender de un vector, que se va a llamar x, ¿ya? Por ejemplo. Y les va a dar el valor de esta función. Entonces, pensemos en alguna función que queremos minimizar, que sea sencilla. Yo tengo algunos ejemplos acá, que encontré entretenidas, funciones entretenidas. Esta, por ejemplo. Esa función, ¿no? Y se usa como para probar esto siempre, como probar ese mínimo. Es que no muestra la ecuación. Mira, funciones de prueba para optimización. Entonces aquí tenemos harta ejemplos. Bueno, ese es el más típico, una esfera. Podríamos hacer una esfera. ¿Les parece? Es como lo más sencillo, yo creo, de entender en la cabeza. Entonces, el mínimo va a ser el 0, 0. Entonces, vamos a nuestro programa. Aquí.
Entonces vemos la función que queremos minimizar. Entonces, si es la esfera, eso quiere decir que esto sería algo así como x de t0 al cuadrado más x de t1 al cuadrado. Eso. Esa es la función de la esfera. Entonces, vamos a probarla como ejemplo. Vamos a evaluar func en 1,1 y vamos a evaluar func en 0,0. Entonces vemos que nos da 2 en 1,1, que está bien. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 y 0 en el otro. Entonces está perfecto. Entonces 2,2. Ahí, perfecto. Entonces, ahora tenemos ya una función que queremos minimizar. ¿Ya? Hay una función acá que queremos evaluar. De nuestra posición de las partículas, tenemos estos mínimos locales y tenemos mínimos globales. Entonces procedemos a implementar este algoritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, veamos, evolucionamos las partículas de acuerdo a las ecuaciones y luego vemos si las partículas encontraron un mejor mínimo. ¿Mm? Perfecto. Entonces, perdón, me corrí, ahí sí. Entonces voy a ir a mi torpedo aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para cada partícula en, en este rango, lo que nosotros vamos a hacer es evolucionar la partícula. Entonces, ¿cómo se evoluciona una partícula? Tomamos partículas y mínimos locales. Entonces tenemos partículas, part. Eso sería, el part va a ser un número que va entre 0 y, voy a poner en part, el número de la partícula, ¿ya? Entonces va a ser un número que va entre 0 y n, donde n es el número de partículas. Entonces va a ser 0 para la primera partícula, 1, después 2. Entonces vamos a tener que la partícula, su posición, ¿ya? La partícula yésima, que eso significa que es el vector de su posición, ¿se acuerdan? Sería este vector de acá, por ejemplo, de la primera. De la segunda va a ser este vector de acá. Lo vamos a hacer evolucionar, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a evolucionar? De acuerdo a la ecuación que nosotros ya tenemos, que es esta ecuación de acá, donde este x0 es la posición anterior, en este caso se llama n par, este mismo valor, y b es la velocidad también anterior del sistema. Entonces, en este caso se llama, perdón, me pasé. Ah, mira, no había inicializado las velocidades. Así que también tenemos que inicializar las velocidades. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con las posiciones. Así que lo voy a poner aquí.
Voy a ponerle otro nombre para que no sean exactamente las mismas. Ahí. Entonces, ahora ya no solamente tenemos partículas y mínimos locales, también tenemos esta lista que se llama Bell partículas, que son las velocidades de las partículas. Entonces, tenemos la primera lista, ahí tenemos la segunda lista, que son las velocidades, y aquí tenemos los mínimos locales. Entonces, hacemos evolucionar la partícula, ¿cómo? Cambiando el valor de la posición de la partícula en base a la velocidad y la posición previa que tenía. Y luego vamos a cambiar la velocidad de la partícula. Y esto es una función más compleja. ¿Recuerdan que dependía de todo esto? Ahí. Entonces, esto va a depender de la posición que va a haber cambiado, de la velocidad anterior, que es este mismo valor, del mínimo local que conoce, que esos le llamamos mínimos locales, el mínimo local de la partícula, y el mínimo global, nosotros le dimos el valor x min global. ¿Ya? Está. Y bueno, de R1 y R2, que van a ser dos números aleatorios que vamos a generar ahora, que son dos números entre 0 y 1. Aquí tengo un ejemplo de donde los generaba. Ahí. Entonces, esto va a generar una dinámica de las partículas, ¿ok? De sus posiciones. Entonces, si vemos, por ejemplo, si tuviéramos una pura partícula, ya que es el ejemplo más base para entender todo, nosotros aquí podríamos ir viendo cómo evoluciona la posición de la partícula, ¿cierto? Entonces, vamos a pedir aquí que nos muestre esto. Print. Entonces, le pedimos que nos muestre la posición de la partícula en cada tiempo. Bueno, en cada paso vamos a hacer 5 pasos y vamos a ver. Y ahí está mostrando. Me parece que estoy sin partículas, ¿verdad? Con una partícula. Un segundo. Quiero ver lo que contiene lo que está entregando.
Y quedé con la duda de por qué hace tantos cambios si solamente son 5 pasos. Como que me muestra uno, por aquí viene partículas, no debería ser solo uno. Así va a A ver mí me pasó continuamente. un error parecido, como que me duplicó la cantidad del output. Ah, claro. Sí, ahí está. A ver, veamos. ¿Y qué podrá hacer? ¿Lo ven ustedes ahí alguno? 3, 4, 5. Un 5. Como que hubiera un 5 en algo que no ha cambiado. Ah, ya. Esto no se actualizó. Ahí está. Ahí, ahí sí. Tenían que volver a correr la línea uno porque no estaba actualizada. Entonces, claro, no había actualizado que eh, eran menos partículas. Ahí ven. Entonces pueden ver cómo en cada paso la partícula va a ir moviéndose y cambiando su valor, ¿cierto? Entonces va a haber un paso y una posición de la partícula. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos decía el algoritmo? Bueno, por ahora, en realidad, ya que nos queda poco tiempo, antes de implementar la parte de la lógica, eh, eh, porque ustedes tienen que irse a las 10, ¿verdad? Sí. Sí, aunque no estamos tan Ah, ya, apretados ¿podemos quedar aquí porque unos 15 minutos más? sí, sí. Ah, perfecto, para que así terminamos esta parte. Ya, bacán. Ya, mira, entonces lo que les iba a mostrar es esto. Entonces ahora lo que tenemos que ver es, ya, vimos que esto lo que hace es evolucionar las partículas, ¿ya? Si yo tuviera más partículas, haría evolucionar más partículas, ¿ya? 5 partículas. ¿Mm? Y ahí hace evolucionar de a 5 partículas en paralelo. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una nomás. Y lo que vemos acá es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La abeja tenía que en cada paso ver dos cosas. Tenía que evaluar la función que estaba trabajando. ¿M? En este caso se llama func. Evaluar la función en la posición de la partícula. Entonces eso es lo que vamos a ejecutar acá. Entonces ahí hizo la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sabe esta partícula? Sabe que hay un mínimo local y que hay un mínimo global. Entonces ahora vamos a evaluar si es que el punto por el que está pasando esta abeja, esta partícula, es menor que el mínimo local o el mínimo global, ¿ya? Entonces, primero vamos a evaluar el mínimo local. Vamos a hacer un if. Entonces, si por donde está pasando la partícula es menor que la función evaluada en el mínimo local, entonces si la función
por donde, evaluada donde está pasando la partícula es menor que la función evaluada donde está el mínimo local, entonces vamos a cambiar el valor del mínimo local. Entonces, ahí en ese caso, el mínimo local pasaría a ser la posición por donde está pasando la partícula en este momento. ¿Ok? Por otra parte, vamos a agregar un segundo, sí, adentro de eso. El... Si ahora, por donde está pasando la partícula, fuera menor al mínimo global, que es esta variable que está acá, fuera menor a la función evaluada en el mínimo global, entonces el mínimo global va a pasar a tomar el nombre de esta parte. ¿Ok? Y si no pasara eso, no van a hacer nada. No hay que hacer nada. Déjame, aquí este es el código en C++. Entonces aquí evaluamos que sea menor a un cierto error la función y hacemos la evolución. Veamos si es que es menor al mínimo local. Si fuera así, se actualiza el mínimo local y después se evalúa que sea menor al mínimo global y también se actualiza el mínimo global. Y en el caso de que no ocurra eso, no pasa nada con el mínimo, con el mínimo local, o sea, con el mínimo local, entiendo que no pasa nada. Y eso sería todo. Veamos qué tal, veamos cómo evoluciona esto para una partícula, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo paso a paso va a ser la función, vamos a tener aquí tenemos la función evaluada, perfecto. Que es este número de acá, ¿cierto? El último. Entonces veamos cómo evoluciona en 5 pasos. Vamos viendo, vamos a hacer evolucionar más pasos. Por ejemplo, 100. ¿Mm? Y aquí llegó hasta ese número, ¿ven? Que va bajando y se quedó como atrapado en ese número. A lo que deberíamos llegar es a 0,0, ¿verdad? Entonces voy a hacer que nos muestre igual todas estas evaluaciones para que vayamos viendo toda la información. Entonces el paso, la partícula, la función evaluada en la partícula y la función en el local.
A mí me parece que sí debería. Ah, tengo dos puntos. Turun, turun. Ya, ahí está cambiando, ¿ven? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que nosotros estamos evaluando, ya mucho no está cambiando, pero lo que estamos haciendo es evaluar justamente si es que los mínimos locales, o sea, el mínimo actual que estamos pasando es menor que el mínimo local, ¿no? En este caso está dando el mismo valor. La verdad es que no tengo todavía, no tengo aquí ordenado por qué está pasando eso. Así que mejor dejemos esto para la próxima clase. Voy a dejarles la implementación, vamos a dejar la implementación de esta parte, ¿ok? Pero antes de terminar, bueno, esto se lo voy a mandar igual por correo. No sé si tienen dudas hasta lo que llevamos hasta ahora, ¿ya? Esta parte, la verdad es que prefiero verla con calma para que vayamos haciendo todos los testeos, como en el caso de Easing, de poner validadores, ir viendo aquí cómo va cambiando. No sé si tienen dudas de lo que hemos hecho hasta ahora. No, yo no tengo ninguna duda. La última parte sí se me hizo como un poco más densa, pero sí se Ujú. entiende. Sí, pero la vemos en Yo más creo que lo detalle. estoy siguiendo. Está un poco denso, pero creo que lo sigo. Súper, súper. Ya miren, y para terminar, yo quería mostrarles acá la tarea del modelo de Ising, que esto les voy a mandar. Y bueno, la idea, estuve viendo más o menos como las simulaciones que podíamos hacer. Ya tengo el código más o menos estructurado. La idea es que hoy ustedes lo vean, lo analicen. La verdad es que hay varias formas de hacerlo, como les comentaba, y la que yo armé acá es como la más sencilla. ¿Sí? En el sentido de que es bien repetitiva, ¿no? O sea, calcula muchas veces las mismas cosas, no está optimizado. Entonces, bueno, aquí le puse unos tips para resolver el sistema. Entonces, la idea es que ustedes vean cuál es el estado inicial del sistema y el estado final, ¿ya? No depende del estado inicial la convergencia, pero la idea es que lo veamos para que vean cómo cambia el estado y cómo se magnetiza, ¿no? Eh, Después les digo que, bueno, o sea, recuerden que la forma de calcular los promedios es tomando evaluando los estados en unos hamiltonianos y eso les da la energía. Y ustedes así van sumando, sumando y dividiendo por las n veces que lo sumaron y así sacan el promedio de energía, ¿no? Eso es lo que tienen que buscar. Y tanto para la energía como para la magnetización, ¿ya? Eso es lo que uno busca siempre conseguir como resultado en el modelo de spinets. Y para evaluar la convergencia, la verdad es que ahí en medio creo que falta, o sea, no sé si tendrán todas las herramientas para poder evaluar una buena convergencia, pero al menos lo que yo les recomiendo es lo siguiente, un paso de Monte Carlo siempre se conoce como recorrer una vez todo el espacio, ¿ya? Como, por ejemplo, en general, no sé, por este caso que una malla finita es fácil de visualizarlo, porque si trabaja una malla, no sé, 10 por 10 tienen 100 valores posibles. Entonces, si ustedes hicieran 100 cambios, no quiere decir que los cambiarían todos, pero estadísticamente eso sería ya un paso en Monte Carlo. Y lo que uno busca hacer es al- hacer, no sé, ojalá del orden de 100 pasos de Monte Carlo. Va a depender siempre del sistema, pero desde ahí para arriba, desde los 10 para arriba, ya se podría decir que es una buena
un buen resultado, pero yo les recomiendo hacer 100, ¿ya? Esto va a ser súper dependiente de la temperatura que trabajen, de la energía que trabajen y del tamaño del sistema. Así que traten de hacerlo con no mucho, ojalá 25 spines, no más que eso. Y lo que van a poder ver con este programa eh, es justamente una simulación en la cual ustedes van a poder dar aquí una temperatura inicial. Por ejemplo, aquí la temperatura inicial yo la di muy baja. Y vamos a hacer evolucionar este sistema. Entonces, espérame, voy a borrar esto. Vamos a limpiar. Ahí sí. Entonces, aquí lo que ocurre, claro, van a partir de un estado inicial como el que ven aquí en la pantalla. Y a medida que vaya avanzando, cuando está la temperatura muy baja, el sistema se debería magnetizar, mira, se debería ir armando como esta mancha. ¿Mm? ¿Y eso cómo lo van a ver? Van a ver porque la energía debería ir disminuyendo y porque la magnetización debería ir tendiendo a, bueno, o a uno o a -1. ¿Ya? Pero visualmente van a ir viendo esta mancha como eh, ir creciendo, achicándose. En general debería desaparecer, o quedar todo morado o quedar todo amarillo. A veces queda como, ya mitad y mitad también. Pero sí, también podría pasar. Y, o sea, todo esto porque está a temperatura muy, muy baja. Y ahí está evolucionando. Pero por otra parte, si ustedes tuvieran temperaturas más altas, ya no pasaría eso, ¿ya? Si ustedes trabajan, por ejemplo, en temperatura 5 y hacen evolucionar el sistema, voy a parar, voy a borrar las variables. Miren, el sistema parte de esa forma. Va a empezar a ocurrir eso, ¿eh? Que el sistema no magnetiza. Ahora, esto ocurre por dos factores. Por un lado, porque sí, es verdad que a esta temperatura el sistema no tiene que magnetizar, no tiene que generarse estas secciones con manchas, pero también está ocurriendo porque el rechazo en este caso está siendo muy bajo. Si se fijan, el rechazo está siendo 0,01, o sea, muy bajito, 0,1%. Entonces, en esos casos, em, lo que se recomienda hacer es que vean cambios más grandes, como lo que yo les mostré en la clase de Easy. En lugar de cambiar un spin, cambiar 5 spines, cambiar 10 spines. Entonces, cambien más spines aleatoriamente en el sistema y eso va a hacer que la tasa de rechazo aumente. ¿Ya? Si se fijan cuando ustedes trabajan con temperaturas bajas, ahí van a ver. Entonces ahí parte desordenado, pero inmediatamente se empieza a ordenar, ¿no? Y se empiezan a armar las zonas de magnetización. Entonces, y el rechazo, si ven, está cercano al 80%, lo que es bueno. Aquí va a ir aumentando el rechazo, pero porque ya no empieza a encontrar más estados compatibles, entonces es normal. Pero lo ideal es que ustedes busquen siempre eso, ¿ya? Como lograr este rechazo cercano al 80% para que el sistema logre una convergencia en tiempo y forma.
Y modelo de espines, eso les quería comentar. Ah, ya, y la tarea es que ustedes hagan esta misma simulación. Ojalá mostrarme, bueno, este estado inicial y el estado final que llegan. Y aquí sigue simulando y está borrándose ya todo. Y el estado inicial y el final. Idealmente hacer una curva de temperaturas, ¿ya? Ojalá hacerla para unas temperaturas muy bajas, ¿ya? No es necesario que hagan exactamente esto, porque a lo mejor es difícil. La verdad es que no siempre es tan directo hacer estas simulaciones y les puede tomar tiempo, como en cada caso, que ir variando, ¿ya? Pero con que hagan al menos tres simulaciones, una baja temperatura, una cercana a 2 y una alta, vamos a quedar perfectos. Entonces la idea es que hagan una, no sé, pues cercana a 0 y vean este mismo fenómeno que yo les estoy mostrando, otra cercana a 2 y traten de ajustar ahí la tasa de cambio para que se llegue a una convergencia de algo en 2 y después el otro en alguna temperatura alta que ustedes quieran y vean que no va a converger, sino que va a mantenerse ahí moviéndose entre valores diferentes. Em, esta le voy a mandar, se la voy a mandar hoy día y, y ya para la otra semana, el martes les mando la tarea de PSO, que principalmente va a ser evaluar los mínimos de algunas funciones. ¿Mm? No es mucho más que eso. Y bueno, la próxima clase vamos a implementar PSO y además de implementar PSO, vamos a hablar un poco de el concepto, justamente, no sé si es lo mismo que está hablando Eduardo, pero de lo que son los scores, ¿ya? Vamos a hablar un poco de cantidades que uno puede definir para poder conseguir estados que uno está buscando. ¿Mm? Entonces, porque uno no sé, pues yo a Monte Carlo les mostré que aquí ustedes podían buscar el estado de menor energía, ya bacán. Pero si alguien me dijera, ya Diego, pero yo no quiero encontrar el estado de menor energía, me gustaría, no sé, lograr encontrar todos los estados que tienen energía 3. ¿Cómo haría eso? ¿Me entiendes? Entonces ahí uno dice, ah, ya. Y la verdad es que no es tan difícil, es súper directo de implementar y es un problema súper común. ¿M? Entonces, y le va a servir como para expandirlo a otro tipo de problemática. ¿Ya? Eh, Eso, no sé si tienen alguna duda, eh, comentarios. ¿La tarea en qué formato tenemos que entregarla? ¿Así como un informe o como Sí, un ojalá face? hagan, si lo pueden hacer en Word, mejor. Así como en Word o Ya. si la hacen en un látex también. Pero tratan de poner como, describir más o menos lo que yo les estoy comentando. Si es más que nada que yo entienda que, que me entendieron lo que conversamos estos días, como que está esto es, con un sistema de spines, qué es lo que es, ya, no una descripción, sino que se hizo una simulación del sistema de modelo de Ising para tantas dimensiones. En estas temperaturas se obtuvo este resultado, para estas temperaturas este otro, las características del, no sé, cuántos cambios hicieron, la información de la simulación, ojalá tres simulaciones, no más que eso. Como le decía, para baja temperatura, cercana a cero, otra para alta temperatura, mayor a 10 lo que sea, y otra cercana a 2 porque cercana a 2 está la temperatura crítica. Entonces, van a poder hacer converger el sistema, pero les va a costar. Y ese es el desafío. Eh, entonces, ahí me van a tener que decir cuántos cambios tuvieron que hacer en paralelo para que funcionara o cuántos tuvieron que hacer el tamaño del sistema. Y eso ojalá dejarlo en un informe, o sea, en una hoja como alguna especie de informe, ¿ya? No se preocupen tanto por la formalidad. Si quieren me hacen una PPT y también me mandan la PPT. Lo que a mí me importa es ver ese contenido, de que entiendan lo que yo les estoy explicando y que si tienen dudas me dicen nomás y las vamos arreglando. ¿Ya? Y si no les converge el sistema, hagan más grande la red o vayamos viendo otra alternativa. Eso, chiquillos, no sé, ¿alguna otra pregunta? No, profe, se entiende. No, yo no tengo ninguna pregunta tampoco. Perfecto.
Ya pues, chiquillo, entonces dejaríamos la clase hasta aquí. Clase de Particle Optimization, espero que les haya gustado. En la próxima clase vamos a terminar de implementar el algoritmo para revisar ya toda eh, cómo estas abejas se dedican a encontrar mínimo y cómo podrían ser estas funciones muy complicadas que están trabajando. Así que eso, chiquillos, ahí nos vemos, que les vaya súper. Para nomás la grabación, no sé si sigue grabando.